Muy buenos días. Hoy dentro de la clase de español estaremos viendo lo que es elaboración de un informe de encuestas que se realizan a varias personas. En primera, lo primero que tenemos que hacer es preparar el contexto antes de comenzar a escribir e iniciar desde lo básico antes de lanzarse a nuevos temas. Después, mantén en mente al público objetivo y selecciona un formato que sea claro y lógico para ellos. ¿Esto qué quiere decir? El tipo de preguntas que se les va a hacer. Después, reúne toda la información sobre el tema de investigación. O sea, esto quiere decir que también hay que investigar sobre el tema del cual vamos a preguntar. Después, discutir sobre los descubrimientos que son significativos. Esta parte es muy importante. Ser objetivo al presentar los resultados, o sea, que sean verdaderos y concretos. Ya una vez elaborada la encuesta y ya que se haya recolectado los datos, lo que se procede a hacer es hacer los gráficos, o sea, las gráficas pero basadas en los resultados de las encuestas. Después, crear una conclusión efectiva, o sea, que sea clara. ¿Cómo presentar un informe de encuesta? Primero, resumen del informe de investigación. Debe ser interesante para capturar los elementos claves del documento. 2. Introducción a la investigación. Menciona los objetivos de la investigación, o sea, de la encuesta, y ofrece detalles del reporte. 3. Metodología de investigación. Incluye los datos más relevantes del estudio según su prioridad o importancia. 4. Resultados de la investigación. Realiza una descripción de los datos obtenidos. 5. Discusión de la investigación. Realizar una comparación de los resultados con estudios que se hayan realizado previamente, o sea, los resultados de la encuesta. Y 6. Referencias de investigación y conclusión. Concluye tus hallazgos y mencionan las fuentes de información, o sea, de dónde obtuviste la información acerca del tema sobre el cual hiciste la encuesta. Para elaborar una encuesta se requiere determinar objetivos de la encuesta, o sea, ¿para qué? Determinar la información requerida, diseño del cuestionario, determinar la población a estudiar, determinar el número de encuestas, trabajo de campo, conteo y codificación de resultados, análisis y conclusiones, toma de decisiones. Los cuestionarios son muy importantes en este tipo de encuestas. Son los instrumentos más utilizados para recolectar datos. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas estructuradas respecto a una o más variables a medir. ¿Qué características deben tener las preguntas? Deben ser claras y comprensibles para los respondientes. No deben incomodar al encuestado. No deben inducir las respuestas. El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características del encuestado, o sea, tomar en cuenta
sobre todo su nivel educativo, socioeconómico, palabras que maneja, etc. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Es conveniente iniciar con preguntas neutrales o fáciles de contestar para que el encuestado vaya adentrándose en la situación. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles de responder o preguntas muy directas. Cuando construimos un cuestionario es indispensable que pensemos en cuáles son las preguntas ideales para iniciar. Estas deberán lograr que el encuestado se concentre en el cuestionario. Aquí también interviene otro aspecto, que es la entrevista, que es una técnica en la que una persona, el entrevistador, solicita información de otra o de un grupo de entrevistados para obtener datos sobre un problema determinado. La entrevista es una serie de preguntas realizadas personalmente. Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. Cumple con alguna de estas funciones. ¿A esto a qué se refiere? A las encuestas. Obtener información de individuos o grupos. Influir sobre ciertos aspectos de conductas, opiniones, sentimientos, comportamientos. Ejercer un efecto terapéutico. Con el análisis e interpretación de los resultados, el entrevistador sistematiza, ordena, relaciona y extrae conclusiones relativas al problema estudiado. Sugerencias para realizar una encuesta. Las preguntas han de ser pocas, no más de 20. Pueden ser hasta 5, 6 o 7 preguntas. Las preguntas preferentemente cerradas y numéricas. Redactar las preguntas con lenguaje sencillo, o sea, que la persona a la que se va a entrevistar entienda las palabras. Formular las preguntas de forma concreta y precisa. Evitar utilizar palabras abstractas o ambiguas, o sea, palabras que el entrevistado no logre entender. Formular las preguntas de forma neutral, o sea, ni de un lado ni del otro. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa. No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria. No hacer preguntas que obliguen a consultar archivos. No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados. En pocas palabras, ¿esto qué quiere decir? Que sean preguntas sencillas de contestar y que no cansen ni al entrevistador ni al entrevistado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los resultados de una encuesta sobre qué medio de influencia en la alimentación de las personas. Ya que recolectamos los datos, ahora se clasifican, ahora se procede a la elaboración de gráficas, pero eso sí, en base a los datos recolectados. En resumen, primero hay que hacer bien las preguntas elaboradas, que no cansen ni al entrevistado ni al entrevistador, y una vez recolectados los datos, tienen que coincidir con los que se expresan en las gráficas, ya sea de esta forma o de esta otra. Espero les haya gustado este video, haya quedado claro el tema sobre cómo hacer una encuesta. Muchas gracias. Hasta pronto.